fue tan grande el movimiento, lo del 21N, y se desarrolló a lo largo de todo noviembre, inicios de diciembre, y de repente murió, desapareció. ¿Tú crees que eso se relaciona con que al colombiano le falta identidad de alguna manera, como apropiarse de su lucha? Bueno, eso es muy difícil determinarlo en términos tan genéricos, porque además como que fue Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, donde hay universidades y donde hay como cierto, digamos, aglutinamiento de personas considerable, donde eso por su volumen se hizo visible. Pero ahorita que he estado escuchando al Comité del Paro, ya no lo volvieron a sacar ni en ningún medio de comunicación, ya nadie habla de querer volver a hacer todas estas reformas. De hecho, la última vez que mencionaron al Comité del Paro estaban diciendo que ya está exagerando en sus demandas, que era demasiado lo que estaban pidiendo, cuando no están pidiendo nada. O sea, aquí en Colombia uno no puede pedir nada porque ya hay una reacción general de no se aprovecha, o sea, como si uno quisiera estar sacándole provecho a la movilización general. Y obviamente algo que sucedió fue que al candidato, cuyo nombre comienza con P, comenzaron a achacarle absolutamente todos los males de la protesta y a él acusarlo de todo, y concentraron de nuevo lo que siempre hacen, la historia en un villano que quiere ganar algún premio personal por su compromiso político. Y decir que él está mal, mientras que los demás quieren trabajo, desarrollo, progreso, que es un lenguaje que le entra a la gente. La gente quiere plata y quiere plata ya. Retomando un poco el tema del posconflicto, ¿tú cómo crees que se vive esta transición hacia el posconflicto en las zonas rurales versus las zonas urbanas? Por lo que uno puede leer un poco, porque obviamente uno siendo el profesor del bosque pues no sale a campo generalmente, pero lo que uno puede leer un poco del sector rural es que ellos volvieron o nunca salieron del conflicto, tuvieron un periodo de tranquilidad, tal vez de esperanza de no van a volver los actores armados. Pero ahorita lo que uno está viendo es que el campo, de nuevo, que siempre ha sido el lugar privilegiado del conflicto, está otra vez ardiendo. O sea, el Catatumbo, Cauca, aquí las afueras de Bogotá seguramente están ardiendo también, Nariño, o sea, toda la región del Pacífico, que es una región muy peleada, Huila, Tolima. Uno solo es comenzar a buscar y uno está viendo que se está reorganizando toda esa fuerza, esas fuerzas armadas regulares y irregulares, donde después del conflicto supuestamente el Estado tenía que haber hecho presencia y comenzar a gestionar sus ¿cómo decirlo? A volver a prestar los servicios básicos que hacen que la gente se sienta cómoda y viva tranquila en esos lugares. Pero nunca estuvo, no llegó de forma contundente y de nuevo esos espacios comenzaron a ser tomados por los actores armados, que sabe pues que el Estado colombiano nunca ha estado muy convencido de que su presencia es importante en todos los lugares del territorio. Y digamos, en estos lugares, pues lo que hablábamos de que la cátedra de paz es algo, una materia obligatoria en el colegio, ¿crees que tiene algún efecto en las zonas rurales? Por lo que has leído. Yo lo que he visto es que en espacios donde hubo guerra y ahorita hay, digamos, un proceso de paz y transición, hay comunidades con proyectos muy útiles y muy bonitos y que pueden funcionar. Pero de nuevo, como estamos ahorita en ese tira y afloje entre el gobierno nuevo y el proceso de paz del gobierno antiguo, porque además parte del discurso de ahorita es que el proceso de paz era del gobierno antiguo, que es enemigo del líder del gobierno nuevo. Entonces uno tiene que ir mirando cómo eso se ha ido desmontando un poco y cómo tal vez uno no sabe si lo que uno diga aquí en la ciudad con sus cátedras de paz en el campo vaya a tener un efecto a largo plazo. Que uno esperaría, ojalá, como siempre, la educación, ojalá cambiara todo. Pero yo siempre parto, y al menos eso sí lo trato en mis artículos, que la educación no es una herramienta para eliminar la violencia. Y lo digo bajo el siguiente argumento. Casi todas las personas que generan la guerra en Colombia son las personas más educadas que uno puede encontrar. Tienen muy buena educación, son gente de familias divinas y con muy buenos antecedentes socioculturales y dinero, todos estudiados, todos muchas veces con posgrado, si es que eso es un marcador de inteligencia o de educación. Y son ellos, en muchos aspectos, los interesados en que la guerra continúe, invierten su tiempo en que la guerra se mantenga. Y asimismo los muy educados tampoco al parecer pueden hacer
o no tiene ningún efecto político en la política nacional, de forma tal que su forma de ver la educación tenga un impacto claro, ni en zona rural ni en zona urbana, para que uno vea que hay política pública clara para cambiar esa situación de guerra y violencia. Desde el hecho de que tú enseñas cátedra de paz, ¿sientes que sensibilizas a los estudiantes a ser más conscientes acerca del conflicto? Pues como profesor eso es lo que uno espera, pero no sé, no tengo ni idea, no sé si eso dure más de un semestre, porque además es un semestre que pasan por cátedra y uno no sabe si van a volver. Eso depende mucho del estudiante, el interés, de si tiene tiempo, de si, por ejemplo, en la Universidad del Bosque, que tienen muchas horas de trabajo en su currículo, pues pueden volver a asistir a la cátedra, si tienen tiempo para leer noticias, porque mucha gente pues, no, entra a la cátedra pero no lee nada por fuera del espacio de la cátedra o de la materia. Entonces, a lo que voy es que si uno tiene una cátedra y puede estar muy bien armada y funciona dentro del espacio, pero afuera no hay un espacio que alimente todas esas ideas que uno está sembrando, pues puede que se queden ahí un poco como semillitas que eventualmente, ojalá un día germinen, pero puede que no germinen, puede que se queden en semillitas, que todas esas ideas que deberían estar explotando y transformando el conocimiento y las relaciones sociales y culturales, pues no van a crecer como uno esperaría que crezcan, porque eso es además es. Yo alguna vez escuché a Gonzalo Sánchez hace mucho tiempo en el Museo Nacional y él decía que si hay algo, creo que no lo estoy citando mal, él decía como que los procesos de paz se demoran mucho porque los procesos de violencia, una vez se firman los acuerdos, no concluyen. Comienzan en un proceso largo de reacomodación y renegociación, pequeñas violencias que surgen. Cuando surgieron todos estos nuevos actores armados, yo me acordaba mucho de él porque él decía lo primero que va a surgir, o que surgió, por ejemplo, Salvador y Guatemala, fueron pequeños grupos de gente violenta, a ocupar espacios donde estaban los otros grupos de violencia. Y el Estado no siempre tiene la capacidad o la voluntad, o alguna de las dos, para controlar ese crecimiento. Entonces, yo siempre he pensado que la educación pues sí es fundamental, pero no es la solución, porque la educación no es una vacuna contra un mal social o una vacuna contra algún defecto físico, es un proceso de formación. Y en ese aspecto puede, dependiendo del sujeto, producir grandes personas con ideas fantásticas y generar grandes cambios, así como puede generar, por muy buenas intenciones que uno tenga, gente muy violenta o gente que busca soluciones no pacíficas al conflicto, o gente que crea políticas excluyentes. Uno no puede terminar eso, uno no puede controlar y uno no puede terminar cómo las personas van a pensar a futuro. Que tú me dices que la educación no es la única herramienta para erradicar la violencia. ¿Qué otra herramienta crees que tenemos a nuestra disposición para generar un cambio en torno a la violencia? Pues uno de los cambios que tenía o tendría que haberse dado con el proceso de paz era no solo la reeducación de los niños colombianos alrededor del conflicto, sino el colombiano interno a lo que es democracia participativa, es decir, a volverse a apropiar del espacio público, que fue algo que tal vez pasó durante las marchas. Se volvieron a tomar la ciudad para exigirle al gobierno que hiciera cosas, y el gobierno de una u otra forma escuchó y le dio un poco de miedo que tanta gente saliera, y por eso hubo represión y por eso hubo luchas hasta hoy en día. Pero esa reeducación del colombiano en política hacia qué significa participar de política pública, de construir espacio público, o que la política sea pública como parte de mi vida, de mi ejercicio como ciudadano, requiere, yo creo que, o va a requerir de muchas generaciones, porque ahorita yo lo que veo con los proyectos educativos es que de nuevo se está reduciendo democracia al proceso de votar. Y en las dictaduras también se vota, uno puede votar por el dictador. O sea, eso, de hecho, es una filosofía moral muy conservadora que en Colombia ha tenido éxito en la idea de ciertos políticos que hablan de la opinión como criterio de medida de si la democracia no funciona o si la política debe ser o no aplicada. O sea, si una gran cantidad de gente opina que hay que matar a los guerrilleros, pues se aplica, que es básicamente además la que existe en Colombia. Y es muy difícil explicar que en un proceso de democracia tal vez haya que pasar por justicia de reparación, todo esto que está sufriendo la JEP, que hay que tal vez que repensar las dinámicas de la guerra, de quién fue o no culpable, cómo se dieron todos los hechos. Toca pensar mucho y toca hacer que la gente se esfuerce un poco en adquirir elementos y herramientas para pensar en qué es la política y cómo se puede construir algo público para todos, como para que eso vaya a tener un éxito inmediato. Eso se demora mucho tiempo, y en los países que han tenido guerra, pienso en Europa, hasta hoy en día se nota que con muchos esfuerzos lograron crear sociedades, digamos,
con estado de bienestar y con economías estables, pero ahorita viendo Inglaterra y viendo Bulgaria y viendo otros países que están retomando el discurso de la ultraderecha, uno se da cuenta que aún así es muy posible que todo el proceso educativo se trunque y uno no sabe por qué ni cómo, en qué momento, y a esto voy, el sistema económico cuando comienza a colapsar o el sistema político cuando está entre tensiones muy fuertes, como que genera simpatía por los extremos, sobre todo por los extremos de derecha que tienen discursos muy sencillos de trabajo para la gente pobre y nacionalismo para todos y todos hablan la misma canción y no hay divergencias y no hay inmigrantes asiáticos y africanos en mis tierras. Entonces en Europa uno puede ver eso después de la Segunda Guerra, todo este humanismo fuerte que salió y que es la filosofía pues fantástica francesa y alemana de posguerra, y ahorita el resurgimiento del fascismo de la forma más descarada y luchando por tener espacios y luchando por tener presidentes, y ya ha conseguido varios presidentes en varias partes del mundo. No sé si en ese aspecto uno puede explicar, la educación no es la solución única. Hay algo más que es incontrolable en el transcurso de los eventos y en el desarrollo de las sociedades y las culturas que la educación no puede controlar sencillamente. Hablando con un profesor, me surgía esta duda. Él me decía que para que haya un verdadero cambio tiene que haber un estallido de violencia repentino. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues es una teoría historiográfica, o sea, la teoría de la revolución. Entonces, la gente se cansa tanto en un momento dado que pues estalla y pues muere un montón de gente y hay un cambio brutal, un cambio violento, un cambio que se puede percibir. La última vez que pasó eso fue con o sea, desde mi punto de vista con los ataques del 11 de septiembre, que fue un estallido de violencia así brutal y por fuera de los estándares que uno tenía, estaba acostumbrado al menos a ver en televisión. Y eso permitió el resurgimiento de esta ola conservadora de una forma increíble, porque además hay esto, no toda revolución conduce a un cambio social mejor. Hay revoluciones que conducen, y en Latinoamérica ya en el siglo XIX hubo una, y ahorita hubo otra bien fuerte. Yo creo que uno puede buscar, en Latinoamérica siempre las revoluciones conservadoras han tenido mucho éxito, porque controlan a la gente, sobre todo a la gente pobre, permiten controlar a las masas, permiten tener una política unificada, una enseñanza y un sistema educativo homogéneo y homogeneizante. Entonces, sí, la violencia permite controlar cosas, pero el costo no solo es en vidas humanas, sino a largo plazo puede generar estados totalitarios, naciones con pues excluyentes, un poco como Colombia, por ejemplo, que en el discurso constitucional es multicultural, pero en práctica pues no podemos ser más 1950 o más siglo XIX. O sea, que parece que Miguel Antonio Caro siguiera mandando nuestra parada cultural. Somos católicos, blancos y conservadores. ¿Y así ves a Colombia en este momento, como netamente de ultraderecha, conservador? Veo que es el discurso que está ganando. Sí. Al menos el apoyo popular. De nuevo, a pesar de que uno vio a finales del año pasado que hubo un profundo cambio en la expresión popular que antes no se había dado. O sea, yo me acuerdo la noche que todos salimos a pegarle cacerolas, fue algo que yo no había visto en Bogotá y me pareció muy bonito. O sea, fue algo extraordinario. O sea, no fue la típica pedrea en la nacional a la cual uno estaba acostumbrado o en la pedagógica, sino fue pues, gente que sabía que afuera hay represión y salió con una cacerola desde su apartamento y le golpeó, y durante varios días intentó hacer eso. Eso fue un cambio bonito, pero yo no he visto de no. Es un país que al parecer se maneja mucho por los medios de comunicación. No hay muchos medios que estén alimentando ese espíritu democrático renovador. Ahorita que entró Claudia López pensaba, bueno, cambió el discurso de Peñalosa, que era un poco el discurso del gobierno, pero en los 2 primeros meses de gobierno eso ya ha comenzado a parecerme que era más idea de uno, que uno tenía ganas que ya fuera un cambio radical. Y uno se da cuenta que en política colombiana los cambios radicales de ese tipo no van a llegar. Y para terminar, ¿qué aspecto del modelo de educación en Colombia cambiarías para promover de alguna manera la paz? El problema es que yo no sé si el modelo funcione. Puede haber modelos pedagógicos, hay muchísimos. Para mí no es como es algo esencial, es que cambien los actores que están en la política y pues ya todo el mundo, o sea, decirlo no es novedad. Aquí hay una estructura de familias y de intereses económicos y de intereses religiosos muy específico, y ahorita con la crecida de las iglesias evangélicas pues se ha vuelto aún más difícil eso.
pero yo no veo que el sistema educativo pueda de nuevo transformar eso de forma radical, porque son ellos los que mandan en el país, son ellos los que van a establecer la pauta de cómo se educa un colombiano. Entonces, en ese sentido, pues, yo soy una persona que vive el pesimismo. Veo que es muy difícil generar un cambio a través de la educación. Incluso el Partido Verde, que siempre es el que muestra que tiene alternativas pedagógicas, es un partido de tendencias muy conservadoras en muchos de sus aspectos. Les encanta el control del cuerpo y de las buenas costumbres y de lo que ellos llaman cultura ciudadana, que es otra forma de control y educación, pero sigue siendo conservadora, no permite el acceso a la política pública, no llama a la gente a las plazas a participar, no permite que los niños se metan a saber cómo se controla el país y cómo deberían ellos participar en ese proceso, no simplemente metiendo el voto, sino generando ideas y debates y hablando de exclusión e inclusión. Un poco lo que hablábamos, aquí hay unas familias muy específicas y ellas controlan qué es democracia y cómo se enseña. Y los colegios, a pesar de que tienen profesores excelentes y súper guerreros, y por eso salen en televisión a decir que los profesores son pues la peste del mundo porque les están metiendo, como dicen ellos, ideologías extrañas. Pues sí son ideologías en muchos aspectos, pero no son doctrinas, y Colombia vive de doctrinas, y esas doctrinas son muy, muy fuertes. Y nos van a seguir permeando porque las personas que las producen y las manejan y las reproducen en todos los aspectos, pues tienen, si ustedes han visto la historia ahorita de los medios de comunicación, son los dueños de ellos, son los dueños de las empresas, son los dueños de los colegios y son los dueños de los medios de comunicación. Todas las líneas editoriales son muy específicas y muy homogéneas. Y las divergencias y las historias alternativas y las minorías pues entran ahí dependiendo de cómo ellos quieran que nosotros entremos. Entonces veo difícil por ahora, en este momento y en este estado de cosas, un cambio a través de la educación. De hecho, creo que van a cambiar la educación y lo que estamos viendo es que la educación está tendiendo más a educar como pequeños empresarios, gente preocupada por el bienestar individual y de su empresa, que personas que tengan una idea de, no sé, voy a decir algo que a veces los abuelitos ni les gusta, de economía colaborativa. Están educando niños que son cultivadores de sí mismos y de su ego y de su propia empresa y su individualidad, consumidores netos, no son ciudadanos políticos, no son ciudadanos que creen comunidad. No en todos los casos, de nuevo, porque afortunadamente las personas tienen cabeza y se salen de esos marcos educativos. Tú planteas que debe haber un cambio estructural, ¿no? Por lo que hablamos de las familias, de los medios de comunicación. ¿Crees que es posible en algún punto, no importa si es en 100 años, un cambio verdadero en Colombia? ¿O lo ves muy difícil? Pues el futurismo siempre ha sido mi punto débil. Yo no sé si a futuro puedan pasar cosas extraordinarias. Sí. Y uno siempre dice, ojalá hubiera cosas extraordinarias, porque lo del cambio estructural, pues obviamente no es idea de uno, eso son ya casi, 5 o 6 generaciones de investigadores intelectuales que llegan diciendo, sí, si se cambian las estructuras, tal vez cambie el modelo educativo, tal vez cambie el modelo de persona. Sí. Pero a pesar de esas denuncias y de esos proyectos investigativos, a lo que hoy es precisamente que las otras personas educadas también generan discursos que van hacia mejor este modelo ciudadano que este. Sí. Y siempre es a mantener el status quo de unos grupos, y a mantener un tipo de economía y a mantener un tipo de producción. Y a pesar de que la gente sufre mucho con los modelos de producción, pues prefieren estar en eso, de nuevo, y no sé si es por pereza mental o por qué motivo, a tener que meterle la mano a nuevas formas de vivir. Es muy difícil, o sea, desde chiquitos ya les están metiendo eso en el jardín, y salvo 1 o 2 modelos pedagógicos de jardín infantil en Colombia que intentan otro tipo de ciudadano, una vez en el colegio ya eso puede ser obliterado por un nuevo profesor, por un papá, por un tío, por una propaganda, por una película. O sea, es muy difícil. Entonces yo creo que las soluciones a futuro, pues ahí el catastrofismo siempre ayuda. Si le cae un meteorito a los malos, a los que uno cree que son malos, pues todo se va a acelerar, pero eso es catastrofismo y es futurismo, y uno no puede querer pretender cambiar las cosas de forma tan fácil. Pero no, yo lo digo porque soy pesimista. Hay gente que cree todo lo contrario, que la educación va a generar nuevos superhombres con nuevas cualidades morales y éticas, y que todo va a funcionar perfecto en algún mundo utópico. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias por vernos. Esto fue Revista Horizonte Independiente y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.